Yo, en los tiempos de estudio, de liderazgo de la Junta Pastoral con el equipo ministerial general, terminábamos reflexionando que no hay una lista exhaustiva o grande que nos hable acerca del diaconado, pero lo que en la Biblia está, las menciones que están son suficientes para nosotros poder explicar esta doctrina, para poder hablar de esta doctrina. Entonces vamos a permanecer allí en Hechos 6 del 1 al 7 y en 1 Timoteo del capítulo 3 del 8 al 13. Hechos capítulo 6, vamos a refrescar ahí esa lectura que ha sido recurrente en los sermones anteriores y aquí no va a ser la excepción. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora vamos allá a 1 Timoteo en el capítulo 3, leemos allí a partir del versículo 8. Dice así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El ministerio de los diáconos en la iglesia puede ser resumido a rasgos generales en 3 aspectos claros. Ellos están en la iglesia local, en primer lugar, para velar por la condición física y material de los hermanos, especialmente de los necesitados. Cuando usted mira allí la mención de los diáconos en la Escritura, básicamente o primordialmente está relacionado con un trabajo de asistencia social. Eso es lo primero. Y lo que pasa es que a veces en la iglesia, por moda, no sé, por muchas razones, comienza la gente a crear cosas que no tienen base bíblica. Y eso es una lección que nosotros como iglesia hemos aprendido. Cada vez que usted comienza a establecer estructuras en la iglesia que no son de naturaleza bíblica, eso va a traer problemas. No tenemos que inventar el agua tibia. Si la Biblia ya nos dice cómo debe ser, nosotros debemos hacer lo que la Biblia dice y no a estar añadiendo, inventando cosas que no. Entonces, primeramente, los diáconos están puestos para velar por la condición física y material de los hermanos, especialmente de los necesitados. En segundo lugar, ellos están para orar, proveer consuelo y dirección espiritual a los hermanos en medio de las aflicciones. Nosotros vemos ahí en el libro de los Hechos cómo el ministerio nace un momento allí de necesidad, de crisis, porque las viudas estaban siendo desatendidas en la administración material de la iglesia. Pero
los que sirven en este ministerio no se involucran solamente en la parte material, también tiene aspectos que tienen que ver con cuidado y consuelo espiritual, dirección espiritual, orar por esos hermanos para proveer ese consuelo, esa dirección que ellos necesitan. Podemos nosotros incurrir que solamente la misericordia tiene que ver con dar una bolsa de comida o con dar ropa o con dar... Tal vez eso es necesario e importante, pero lo más importante, lo determinante, tiene que ver con lo espiritual. Y cuando nosotros ejercemos aquí la misericordia, tratamos de mostrarle a la gente que es Dios el que está allí proveyendo, que no es la iglesia meramente, que no son los hermanos meramente, que es Dios en su providencia, el que está haciendo a través de la iglesia, que digamos que es como la extensión de Dios en la tierra, obras de misericordia. Tenemos que enseñar a la gente a depender de Dios, porque nosotros como iglesia no somos una institución meramente de caridad, ni filantrópica, no somos altruistas, tenemos que con nuestras obras guiar a la gente, porque dice la Escritura, vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Estaríamos mostrándole a la gente erróneamente que la importancia está solamente en lo material. Ahí debe haber un balance. Por eso la Biblia nos da criterios para nosotros poder hacerlo. No estamos desprovistos. Gracias a Dios por la Escritura que nos muestra cómo podemos hacer estas obras. En tercer lugar, en una forma más general, podemos decir que los diáconos deben asistir a los pastores en cualquier área que los pastores necesiten y que ellos le asignen con el propósito de que los ancianos puedan dedicarse más de lleno al ministerio de la palabra y la oración, y por consecuencia a la labor que tenemos los ancianos de supervisar la iglesia. Son cosas que nosotros podemos, no está todo escrito, pero hay cosas que seguramente van a surgir en el devenir, y entonces los ancianos vamos a encomendar. Los diáconos son ayudantes de los ancianos, de los pastores, respecto a las áreas de supervisión pastoral. Entonces, la labor de los diáconos, a la luz de la Biblia, no es cualquier cosa, hermano. Eso es lo primero que tiene que quedar claro aquí en esta mañana. No es cualquier cosa. Así como hay conceptos erróneos de pensar que los diáconos son vistos como simplemente como conserjes, algo así. No, ese no es el concepto que nosotros vemos. Que sí implica cosas que tienen que ver con logística, eso sí, es cierto. Pero no lo podemos ver meramente como que si son conserjes de la iglesia. Entonces no es cualquier cosa este ministerio del diaconado, este oficio. Yo diría que más bien es una gracia a través de la cual el Señor muestra su amor para con la iglesia. Así como todas las cosas que Dios hace, como dice la Escritura, que todo don perfecto, toda buena dádiva, viene de arriba del Padre de las luces. Bueno, los diáconos son un regalo, una bendición que el Señor ha puesto, una gracia para mostrarnos su amor y su compasión. No es un ministerio menos importante o de segunda categoría. Que alguien quiera decir, no, bueno, los ancianos, los pastores están en una posición y los diáconos están por allá. No, eso no es lo que nos muestra la Biblia. Más bien es un ministerio tan importante por la dignidad que conlleva, porque es un ministerio lleno de mucha ternura, de mucha compasión, de amor por la gente que está necesitada, los que sufren, los que necesitan de ese cuidado. Entonces, eso nos hace pensar a los pastores que nosotros debemos tener sumo cuidado de que el ministerio de los diáconos lo ocupen solamente hombres debidamente aprobados en su carácter, con los dones y las cualidades necesarias. O sea, los pastores tenemos que ser cuidadosos, celosos de que ese ministerio lo ocupen solamente hombres con un carácter aprobado, con dones y cualidades que son necesarias para ejercer ese ministerio. Cuando nosotros vemos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, que aunque el libro de los Hechos está dentro de un orden discursivo en la Escritura que se llaman los relatos o los textos narrativos, eso significa que no son normativos, no lo podemos tomar literalmente como una orden, pero sí nos da una idea
de cuál era la visión de los apóstoles para el ministerio. Ellos fueron muy claros, muy enfáticos en cuanto al perfil que debían tener los que iban a servir. Cuando usted ve que se presentó el asunto, el malestar, ellos dieron una directriz clara. Según Hechos 6, ¿cuáles son las cualidades que deben tener estos hombres que aparecen allí? En primer lugar, deben ser hombres, dice el versículo 3, buscad, pues, hermanos, entre vosotros, ¿a 7 qué? A 7 varones. Y el texto griego, hermano, que es una de las lenguas más descriptivas, o sea, que no da lugar a tener que inventar, es una lengua muy precisa. Es específico cuando en el griego se usa la palabra allí, antropo, significa hombre en sentido genérico, pero cuando la palabra que se usa, que es la que está allí, andras, significa varón, masculino, hombre. Y eso es lo que dice el texto. Busquen a 7 hombres que desempeñen el trabajo. Eso es lo que dice el pasaje en los textos originales. Luego dice que deben ser de buen testimonio, o sea, que la iglesia pueda confirmar en sano consenso con los ancianos que esos hombres pueden estar en ese ministerio. No solo los ancianos, sino también la iglesia puede confirmar, oye, sí, ese hermano, de verdad que sí, debe estar allí en el diaconado. Vemos que también dice que ellos deben ser llenos del Espíritu Santo y aptos para esa función. Es decir, debe ser una persona espiritual, así como también con las capacidades requeridas para el trabajo que va a realizar. O sea, debe tener los dones que da el Espíritu Santo adecuados para el diaconado, al menos el don de servicio debe tener. Al menos el don de servicio debe tener. También dice el pasaje que deben tener sabiduría, es decir, siervos llenos de mucha prudencia, y no solamente que tengan habilidades o capacidades para el trabajo. Sí, necesitamos que tengan las habilidades y las capacidades, pero mayormente necesitamos que sean personas prudentes. ¿Por qué? Bueno, hermanos, si nosotros resumimos lo que dice Hechos 6, podemos decir que los hombres que han de ocupar el diaconado en la iglesia deben ser irreprensibles y deben ser capaces y deben ser prudentes. De todo lo que he dicho se puede resumir en esas líneas. Pero ahora cuando entramos a lo que sí es normativo, como lo son las cartas del Nuevo Testamento, y vamos a 1 Timoteo 3, del 8 al 13, que ya lo leímos, ese párrafo comienza diciendo, los diáconos asimismo. Y de inmediato, cuando usted ve, esto es un análisis literario, cuando usted ve que allí dice asimismo, en el texto, ya sabemos que eso está conectado con algo que ya se ha dicho anteriormente. O sea que desde el versículo 1 del capítulo 3 está conectado con lo que comienza a decir a partir del versículo 8. Por eso dice asimismo, o sea, viene hablando de las características que deben tener o el perfil que deben tener los ancianos, los pastores, y a partir del 8 comienza a hablar de los diáconos y dice asimismo, que los relaciona. Ahí está hablando de liderazgo. Y claro, hay sus diferencias que ya las vamos a comentar. Entonces está conectando con algo que ya se ha dicho anteriormente y en el capítulo 3, en el versículo 1, comienza diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando dice asimismo, está diciendo, los diáconos asimismo es necesario, y entonces te pone el perfil. Está bien que alguien anhele un ministerio en la iglesia, pero debe tener unos requisitos que lo califiquen para el ejercicio de ese ministerio. O sea, que es necesario significa que es no negociable. Que es necesario significa que no es opcional, hermano. Que no es que si, oye, lo que pasa es que hay necesidad en la iglesia, y bueno, tenemos esa necesidad en la iglesia, el tal área, ese hermano no está allí ajustado, pero como hay necesidad, no importa, vamos a ponerlo. No es eso lo que dice el texto. O sea, no podemos poner a alguien en el ministerio por necesidad.
Porque si no estamos obedeciendo lo que dice la Biblia, entonces vamos a tener problemas. Debe cumplir con los requisitos, debe calificar para ese ministerio. Entonces, no es que el apóstol Pablo está dando como una idea aconsejable, él está diciendo que es necesario, que asimismo como los obispos, es necesario que los diáconos reúnan el perfil, reúnan los requisitos, no es una opción, es algo necesario, que tengan las cualificaciones que están allí claramente descritas. Y comienza a decir cómo deben ser. Antes que todo dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. La palabra honestos allí literalmente significa digno de respeto. Una persona que inspira respeto de aquellos que le rodean. En otras palabras, diciéndole a Timoteo, mira, cuando tú vayas a fijar la mirada en un hombre para elegirlo como diácono en la iglesia, tú debes estar seguro de que esa no es una persona ligera, que es una persona que los demás lo toman en serio y es una persona respetable en la congregación. Para que sea diácono tiene que ser así. Debe ser una persona honesta porque los diáconos, entre sus funciones, muchas veces van a manejar parte de las ofrendas de la iglesia según la administración que le indiquen los ancianos, por ejemplo, en la tesorería, en las necesidades de la iglesia, y entre ellas las obras de misericordia. Ellos van a manejar parte del dinero que el pueblo de Dios ofrenda para Dios. Un oficio así no puede ser llevado a cabo por una persona acusada de falta de honestidad. Es delicado, ¿verdad, hermano? Y aquí en esta iglesia, en ese aspecto, hemos sido súper cuidadosos, hermano. También dice el texto que el diácono debe ser sin doblez. Una persona que no tiene dos palabras. Es una persona, no es una persona que hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa. No, no. Estamos hablando de una persona sincera, una persona recta, una persona que no sea así vertical, no puede ser diácono en la iglesia. ¿Por qué? Porque el diácono se relaciona constantemente con el rebaño, con personas que tienen todo tipo de situaciones, hermano. Y la congregación y los hermanos, eso es variadito, hermano. Diferentes tipos de situaciones, de problemas que son sensibles. Y un diácono que no haga un adecuado uso de su lengua, por ejemplo, va a causar muchos problemas en la congregación, muchísimos problemas. Por eso tiene que ser una persona comedida, discreta, cuidadosa. Hermano, aquí no importa tanto si la persona parece ser muy servicial o si es un hermano muy dispuesto. No, el diácono debe saber controlar su lengua. Debe saber controlar su lengua. Debe ser un hombre de una sola palabra. El mismo Señor Jesucristo nos dijo allá en Mateo 5:37, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Entonces el hombre puesto en el diaconado no usa tampoco la mentira en ninguna de sus formas. Es una persona veraz. La persona dice, ese es un diácono de la iglesia, es una persona veraz, sin doblez. Es una persona que te dice una cosa hoy, mañana te dice otra cosa. No, no. Sí. Luego dice que debe ser un hombre no dado a mucho vino. Te va siguiendo ahí el texto, ¿verdad, hermano? Dice que no debe ser dado a mucho vino. Cuando nosotros estudiamos ese texto en su contexto histórico, cultural, nos damos cuenta de que esto, lejos de ser una puerta abierta para que la persona pueda tomarse ciertas licencias, que dice aquí, dice que no dado a mucho vino, así que sí me puedo echar mi. No, eso no es lo que está diciendo el texto. No es como una puertica que te dejan allí para que tú te tomes tus palitos, no, eso no es lo que dice allí. Más bien el texto te cierra la puerta. Cuando tú revisas, más bien te cierra la puerta. Porque en los tiempos del apóstol Pablo, el uso del vino era algo normal en las casas.
era un vino fermentado de manera natural. No se le echaba alcohol. O sea, ese vino que se nombra ya no tiene nada que ver con el vino que nosotros conocemos ahorita. Que sabemos por la historia que el tema del grado alcohólico y todo eso fue inventado después por los árabes. Entonces ese era un tipo de fermento, como una sidra, un mosto, algo allí. Queremos decir que no embriagaba, pero no es lo que nosotros conocemos en la actualidad. Era un vino fermentado de una forma natural, que no se le echaba alcohol, era un vino que los hombres de Israel, cuando querían un vino más fuerte, mezclaban ese vino con especias y lo hacían un poco más cargado. Pero el vino del que habla el apóstol Pablo aquí era el vino común que se usaba en las casas. Y era un vino que si tú lo usabas un buen tiempo, por supuesto que te iba a emborrachar. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, que aunque ese vino era común en las casas del Nuevo Testamento, el diácono debía beber no mucho, porque se usaba como una bebida normal. Por eso Pablo le dice por allá a Timoteo, ya no bebas agua por causa de tu estómago, sino bebe un poco de vino. ¿Qué significaba eso? ¿Que Timoteo no iba a beber ya más agua, sino solamente vino? No, es una mala interpretación del texto. Dice un poco de vino. Entonces, si Timoteo solamente tomaba un poco de vino y tú no tomabas agua, se iba a morir de la sed. Entonces, por eso es bueno revisar el contexto histórico-cultural para nosotros poder mirar qué era lo que estaba diciendo. Pablo estaba diciendo que las personas que bebían vino en una forma muy natural en la casa no tenía nada que ver con los excesos. Entonces, lo que quiere decir el texto es que el diácono debe ser una persona comedida, que no es dada a los excesos de ninguna clase, ningún vicio, ninguna clase de vicio. Deben ser hombres serenos, hombres que tengan dominio propio. Eso es realmente lo que el texto quiere decir. Lo próximo que dice es que los diáconos no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. No deben ser codiciosos de ganancias turbias, ilícitas. Eso es importante. Esto es una cualificación para los diáconos. Como decía anteriormente, en vista de que los diáconos manejarán las ofrendas de la iglesia, cuando la gente tiene que trabajar con dinero, eso es delicado, hermano. Delicado. Por lo tanto, un hombre puesto como diácono debe ser un individuo que no ama el dinero, un individuo que no ama las riquezas, un individuo que ha probado ser íntegro en el manejo de sus negocios, un individuo que no evade impuestos, una persona cabal en lo que respecta a sus asuntos económicos. Entonces imagínate que pongamos un diácono que está endeudado, que no sabe administrar, que gasta más de lo que gana. Es una persona que no califica para estar en ese ministerio. Luego dice que el diácono debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando la Biblia habla de misterio, Pablo lo que está diciendo allí es que los diáconos deben estar bien instruidos en el misterio de la fe, o sea, en el evangelio. Porque aunque ellos no tienen la misión y no tienen el requisito en el perfil de enseñar en la iglesia, sin embargo, sería absurdo tener a alguien en el ministerio de diáconos para desempeñar un servicio en la iglesia que ignore los elementos esenciales de la fe, de la doctrina. O sea, debe conocer la doctrina, aunque no está puesto para enseñar oficialmente, salvo que un diácono tenga los dones y pueda enseñar de manera puntual, esporádica, a veces no es su ministerio esencial. Puede tener el don de la enseñanza, pero el ministerio de diácono no requiere que tenga el don de la enseñanza ni que tenga que enseñar oficialmente hablando. Eso es algo que es de competencia de los ancianos y en general de los hermanos que tienen el don de la enseñanza. Eso debe conocer la doctrina, debe conocer el evangelio. ¿Por qué? Porque él va a dar consejo, va a dar dirección espiritual en algún momento. ¿Y dónde se va a basar? En la palabra.
O sea, debe conocer la palabra de Dios para poder dar un consejo, dar una orientación espiritual, dar una dirección espiritual. Ahora noten algo, hermanos. Aquí dice no solamente que los diáconos deben tener una comprensión clara del ministerio de la fe, sino que dice que deben guardarlo, ¿con qué? Con limpia conciencia. Exactamente, hermano. A ver si usted me está siguiendo. Debe guardarlo con limpia conciencia. O sea, que una conciencia que no los acusa. O sea, ellos están viviendo vidas cónsonas con lo que ellos les fue enseñado, con lo que ellos saben, con las doctrinas que ellos profesan. Su vida no es contraria. O sea, su conciencia misma no los acusa. Entonces, no solo es importante que los aspirantes para el diaconado posean una clara comprensión del conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. No solamente eso es importante, es imprescindible que un hombre llamado al diaconado esté viviendo una vida a la par con las doctrinas que él dice creer, que él profesa. Es decir, su conciencia no lo acusa de hipocresía. Él tiene una limpia conciencia, una conciencia sana, una conciencia que lo aprueba delante de Dios. Luego el versículo 10 nos dice que los diáconos deben ser probados primero. ¿Verdad? Sí, deben ser sometidos a prueba primero y después, bueno, colocados en el diaconado. Servir en la iglesia, mis hermanos, no solo trae gozo, sino que de vez en cuando también trae pruebas. El que sirve, junto con el servicio, con el ministerio, le van a venir las pruebas, hermano. Y ahí es que se va a medir, hermano. Que usted dice, no, yo he sido llamado al ministerio. Bueno, cuando la cosa se ponga dura, cuando la cosa se ponga cuesta arriba, ahí es donde usted va a demostrar con su permanencia que usted ha sido llamado a ese ministerio por la fidelidad con la que usted va a servir en ese ministerio. Porque entonces usted va a demostrar que usted es una persona fiel, confiable, que se le puede encomendar algo y usted, hermano, va a ser capaz hasta de poner su vida para defender eso que se le ha encomendado. Es una persona fiel. Es como un fogueo, si se puede decir. La persona tiene que ser probada primero. Y eso es como un fogueo. O sea, servir a otros pone a prueba la profundidad de nuestro amor, la duración de nuestra paciencia, la calidad de nuestra resistencia e incluso la permanencia de nuestro gozo. Ahí es que se mide, que se prueba, hermano. Servir trae grandes recompensas, pero esa recompensa también viene acompañada de situaciones difíciles, envueltas en un papel de regalo. Los diáconos son llamados a una serie de situaciones difíciles en la iglesia. Entonces, los que han sido probados en las batallas más duras son los mejores candidatos para estar en ese ministerio del diaconado. Quizá esta sea la razón por la que el apóstol Pablo instruye a Timoteo a que encuentre servidores de mesa que hayan sido sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es una condición que él pone allí. Los diáconos deben ser examinados o puestos a prueba. Esto indica que se debe dar tiempo para evaluar la vida de esa persona, hermano. No tenemos que aligerarnos. Especialmente para esto del ministerio no tenemos que aligerarnos, tenemos que darnos tiempo. Y de esto podemos decir que debe haber una evaluación pensada y cuidadosa de la vida de un hombre por parte del liderazgo, de los ancianos, de una congregación que está consciente de las cualificaciones requeridas para servir en un ministerio que es muy importante en la iglesia. ¿Cuál es la prueba? Bueno, la prueba probablemente implica las cualificaciones que están allí descritas en 1 Timoteo 3, del 8 hasta el 13. Preguntas
para evaluar que nosotros podíamos hacernos. ¿Es el candidato a diácono un cristiano maduro y en crecimiento? ¿Es el candidato a diácono un poseedor de las competencias en el área de ese servicio? ¿Hay algo que descalifica al candidato a diácono para servir? ¿Apoya a la congregación al candidato a diácono para que asuma ese ministerio? Si la persona supera la prueba, entonces debería trabajar con todo el apoyo y el reconocimiento de la iglesia, especialmente de los ancianos. ¿Por qué? Porque las pruebas reafirman el don y el carácter de la persona, respaldan su ministerio y esto va a producir confianza en el servicio que él va a desempeñar. Hermanos, llegamos así al versículo con el cual muchos predicadores no se quieren encontrar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Aquí nos encontramos una lista de cualidades de un tercer grupo. Sabemos que es un tercer grupo porque primero te pone a los ancianos, luego dice en el 8, asimismo los diáconos, y luego dice ahí, asimismo las mujeres. Con un simple análisis literario, tú sabes que están hablando de tres grupos. Allí se menciona a las mujeres que sirven en la iglesia. Hermano, este punto requiere un estudio más profundo que lo abordaremos en otro tiempo de enseñanza. Nosotros el liderazgo, en nuestro estudio exhaustivo de este tema, dejamos para una sesión final este asunto del versículo 11, junto a otras dudas e inquietudes respecto al diaconado que teníamos. Gracias a Dios, el jueves pasado llevamos a cabo esta sesión y fue de gran bendición. Podemos decir con firmeza que como liderazgo de la iglesia, la junta pastoral y el equipo ministerial general, tenemos unidad de criterio sobre esta doctrina y sobre este tema con base en la palabra de Dios. La hemos estudiado. Y no le pasamos por encima, no, hemos estudiado. Y nos encontramos con el texto, con el pasaje, no con los comentarios de fulano o el pensamiento de fulano, no. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, de ahí en más, si después coincide con ciertos estudiosos de la palabra respetables, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermano, ahí le queda la expectativa. Continuamos con el versículo 12. Al igual que con los pastores, Pablo añade requisitos relacionados con la familia para los diáconos. Él dice que deben ser maridos de una sola mujer. Y marido de una sola mujer no se trata simplemente de que el diácono no deba ser un bígamo. No solamente eso. No es la idea solamente en que el asunto sea más bien moral. Ese hombre que usted va a poner en un papel como futuro diácono de la iglesia, con la decisión de los ancianos y el consenso de la iglesia, debe ser un hombre que no debe ser cuestionado en esta área de su fidelidad en el matrimonio. Entonces, debe ser un hombre dedicado a su mujer, a su esposa, que es fiel, no solo sexualmente, sino que es un hombre que vive para esa mujer. No solo en el sentido de que no le es infiel, sino que en las prioridades de ese hombre está esa mujer en el lugar que debe estar. Entonces, ese hombre debe tratar a esa mujer de una forma obvia para que toda la iglesia dé evidencia de que para él su esposa es importante. La iglesia, gloria a Dios, así es, hermano. La iglesia lo debe ver, hermano. ¿Cómo alguien puede pretender cuidar la esposa del Señor, que es la iglesia, si no cuida a su propia esposa? ¿Cómo? Finalmente, llegamos al versículo 13, mis hermanos. Hemos explorado las cualidades de un diácono, un servidor de la iglesia que se destaca por su carácter, su servicio y su compromiso con la verdad.
Pero más allá de las listas de requisitos, la esencia del diaconado se resume en un principio fundamental. Dice allí en el versículo 13, porque los que sirven bien alcanzan buena posición y una gran confianza que está en Cristo Jesús. Hermano, eso es un gran aliciente para todos nosotros como iglesia del Señor. Este versículo nos recuerda que el servicio fiel y sincero no solo va a beneficiar a la iglesia, sino que trae una profunda recompensa directamente del Señor. A Él primeramente es a quien servimos. El servicio desinteresado, el carácter irreprochable, el amor a la verdad, se traducen en una vida plena en Cristo y en una posición de honor y una confianza inquebrantable en la fe que es en Jesucristo. Hermano, este ministerio no se trata de un buen puesto para buscar reconocimiento o poder, sino se trata de una vocación de servicio que trae consigo una gran bendición. Que cada uno de nosotros, hermano, seamos diáconos o no, nos inspiremos en este llamado a servir con amor, con fidelidad y con un corazón que finalmente busca la gloria de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. El llamado a ser diácono requiere de un carácter irreprensible en lo personal, en lo familiar y como miembro de la iglesia, con integridad y un servicio desinteresado. Estas son cualidades que deben adornar a todo aquel que pretende servir al Señor en la iglesia. Que Dios nos ayude, hermano, y que podamos nosotros como iglesia comprender que los diáconos y todos los miembros de la iglesia estamos llamados a ser servidores fieles a través de nuestras vidas, los dones que el Señor nos ha dado, los roles que el Señor nos ha dado, para que el Señor sea glorificado su nombre en todo lo que hacemos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Te adoramos y te glorificamos por tu bendita palabra, Señor. Gracias, porque quedamos convencidos por la Escritura de que para este ministerio del diaconado se necesita un carácter aprobado, cumplir con un perfil que está discretizado claramente aquí en tu palabra, Señor. Que hay unas tareas claras que tú has encomendado a los que van a servir en este ministerio. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser coherentes mientras intentamos ser una iglesia bíblica y que es dirigida por tu Espíritu mediante lo que la palabra de Dios nos enseña. Ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que nuestra estructura organizacional como iglesia de ancianos, diáconos y líderes ministeriales, los diferentes ministerios que hacen vida en la iglesia, puedan ser conforme a lo que tú has establecido en tu palabra, que sean de naturaleza bíblica, que finalmente se glorifique tu nombre con ello y que podamos cumplir con el propósito por el cual existimos, con la misión que tú nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, dándote las gracias. Guárdanos, Señor, de querer saltarnos los requisitos que tú estableces en tu palabra. Guárdanos de ser ligeros y ayúdanos a mirar con la seriedad que requiere este aspecto tan importante para la vida de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Padre bueno. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde. Pueden sentarse.